Hola, buen día a todos, compañeros, compañeras. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Ya, entonces comenzaremos con este tema denominado integrales indefinidas. Veremos lo que es una integral indefinida. Esta va a ser nuestra notación. La integral, esta S alargada representa la integral de una función f minúscula de x, diferencial de x, va a ser igual a otra función f mayúscula de x más una constante c, una constante de integración. A la s alargada se la denomina símbolo de integración. A esta función f minúscula de x, que generalmente va a ser conocido, esa función, se la denomina función integrando. Esta parte es el diferencial de la variable. A x se la denomina variable de integración. A f de x mayúscula va a ser otra función. Se la denomina antiderivada de f minúscula de x. Y finalmente, a todo este conjunto, a esta suma, a f mayúscula de x más la constante c, se la denomina antiderivada general o integral indefinida de la función f minúscula de x. Con esta operación vamos a realizar la operación inversa de la derivada. Generalmente vamos a conocer a esta función, a f minúscula de x, a la función integrando. Y de esa función vamos a querer hallar a su antiderivada general. Eso es la integral indefinida. Es la operación inversa de la derivada. Lo que vamos a obtener es una otra función en términos de x. A la variable de integración también se la conoce como variable muda. Es por lo siguiente. Si nosotros tenemos esta integral, f de u, diferencial de u, es la misma función, la función integrando, f minúscula, solamente que acá está expresada en términos de x. En cambio, en el otro está expresada en términos de la variable u. Al final, con la operación de la integral, vamos a obtener la misma función, solamente que va a estar expresada en términos de u. Es por eso que se le denomina variable muda. Que si cambiamos de letra, digamos, en vez de x otra letra, vamos a obtener la misma función, expresada pero en esa otra variable. Esa es la notación que utilizaremos. La integral indefinida tiene algunas propiedades. Se verifica lo siguiente, que la derivada de f mayúscula de x siempre va a ser igual a la función integrando. Siempre.
nosotros derivamos esta función, f mayúscula de x, su derivada siempre va a ser la función integrando. Siempre se verifica. Veremos un poco de su significado gráfico. Tenemos entonces acá esta función f de x más 1. Esta va a ser la ecuación de una curva. Lo podemos graficar esto en el plano cartesiano. Supongamos que esta es la curva. Esta es la curva fx más 1. De esta función podemos hallar su derivada. La derivada de una constante es 0. Y la derivada de f mayúscula de x, por esta propiedad, siempre va a ser igual a f minúscula de x. Para esta curva, su derivada es f minúscula de x. ¿Qué pasa si cambiamos acá de valor la constante? Digamos un 2. Sigue va a ser la derivada de una constante 0. Y la derivada de f mayúscula de x, por la propiedad, va a ser f minúscula de x. F de x más 2 va a representar a otra curva. Digamos que es esta, ¿no? La curva. Solamente una curva. La curva f de x más 2. Su derivada de esa función es f minúscula de x. Ahora, ¿qué pasa si derivamos esta función? F de x más c, donde c es una constante arbitraria. C puede tomar valores de 0, 1, 2, menos 1, menos 2, números reales. ¿Qué pasa? Graficaremos esa función, f de x más c. Entonces, para cuando el valor de c es 2, va a representar esta curva, ¿no? A la curva que está dibujada arriba. Esto es f de x más 2. Cuando el valor de c vale 2, representa esta curva. Si c vale, digamos, el valor de 1, podemos graficarla. Supongamos que esa es la gráfica. Y la ecuación de esa curva es f de x más 1. Para esta curva, el valor de c vale 1. Y para esta curva, para esta función, la derivada sigue va a ser f minúscula de x. ¿Qué pasa si c es igual a menos 1, digamos? Supongamos que va a ser esta curva de acá. La curva de negro, su ecuación, f de x menos 1. Esta es la curva y esta es su ecuación, f de x menos 1. Para esta función, sigue su derivada va a ser f minúscula de x. Toda esta expresión, f de x más c, representaría una familia de curvas para distintos valores de c. Acá va a existir más curvas, ¿no? Si le damos más valores para c, va a existir más curvas. Y cada una de esas curvas, su derivada es f minúscula de x. Esa es la propiedad. Entonces, f de x más c representa una familia de curvas. Esa propiedad entonces, f de x más c representa una familia de curvas. Esta parte, ¿no? F de x más c es una familia de curvas. Eso entonces.
Seguiremos. Ya. La integral indefinida también tiene ciertas propiedades. Son las siguientes. La integral de una constante a multiplicado por una función f minúscula de x, diferencial de x, va a ser igual a esta expresión. La constante puede salir fuera del símbolo de integración y podemos realizar la operación de la integral indefinida acá. Si tenemos nosotros la integral de una suma o una resta de funciones, lo podemos expresar de esta manera. La integral de la primera función más menos la integral de la segunda función. Y esto todavía se puede ampliar. Si fuera acá, digamos, más menos h de x, acá adentro, continuando la suma, acá también sería más menos la integral de h de x diferencial de x. Es otra propiedad de la integral. Y generalizando las anteriores dos, tenemos lo que es denominada propiedad de linealidad. A y B son constantes. Tenemos acá la suma de dos funciones, la integral de la suma de dos funciones. Eso lo podemos expresar de esta manera. La primera constante multiplicado por la integral de la primera función más la otra constante multiplicado por la integral de la otra función. Se la denomina propiedad de linealidad. Muy importante esta propiedad. Es la generalización de las anteriores dos, pero es muy importante esta propiedad. Tres propiedades muy importantes a memorizarse. Y de manera similar con la derivada, la integral también tienes una tablita de integración. En la derivada, en la operación de la derivada, nosotros teníamos una función, digamos que es esta, ¿no? Y igual a x a la n. Y podíamos hallar la derivada de esta función aplicando las tablas de derivación y las reglas de derivación. Para cualquier función también podíamos hallar su derivada aplicando la definición, ¿no? La definición de la derivada. Límite cuando h tiende a 0, fx más h menos fx. Todo sobre h. Para una función, podíamos hallar su derivada por las tablas de derivación o reglas de derivación o aplicando la definición. Sea cual sea la función, podíamos hallar la derivada de cualquier tipo de función. Funciones compuestas, funciones suma, resta, división, multiplicación de funciones, de cualquier tipo de función, podíamos hallar su respectiva derivada. En cambio, acá, en la integral, eso no va a ser del todo correcto. Solamente vamos a poder hallar las integrales de algunas funciones, no de todas, solamente de algunas funciones. Vamos a poder hallarlos a través de esta tablita de integración, que lo voy a completar en un momento con ustedes, y a través de unos artificios. A esos artificios se los conoce como métodos de integración. En la integral no existe una definición como en la derivada. Teníamos una función y podíamos hallar su derivada por definición. En la integral no va a ser así. En la integral debemos nosotros tener mucha intuición. Esta tablita de integrales
se la construye solamente por intuición. Tenemos acá entonces la primera integral. ¿Cuál será la integral indefinida? ¿Cuál será la antiderivada general? ¿Qué función sería acá? Esta función, la derivada de esta función tiene que ser igual a la función integrando. Esa es la propiedad, ¿no? La propiedad que siempre se va a verificar. Esta función, su derivada, tiene que ser igual a la función integrando. Por intuición, entonces, esa función va a ser x. Si derivamos x, su derivada va a ser 1. Y si derivamos x más una constante cualquiera, su derivada va a ser 1. Así se construye esta tablita de integración. Por intuición se lo construye. Acá entonces, la función integrando es x. ¿Qué función tendría que venir acá para que su derivada de esta función sea igual a x, a la función integrando? Por intuición entonces, si nosotros derivamos esta función, x cuadrado sobre 2, la derivada de esta función va a ser x. Y si derivamos esta función, x cuadrado sobre 2 más c, su derivada va a ser x. Y así construimos para las demás tablitas de integración, para las demás fórmulas de integración. Para esta función integrando x a la n, donde n es un número cualquiera, distinto de -1, ¿qué función tendría que venir acá para que su derivada sea x a la n? Por intuición, esa función va a ser x elevado a la n más 1 dividido entre n más 1. Derivamos esa función, su derivada es x a la n. Y si derivamos x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante, ¿sí? Su derivada va a ser x a la n. Y así podemos continuar para las demás funciones. Lo mismo acá. ¿Qué función? Su derivada es 1 sobre x. La función es logaritmo de x. Derivamos logaritmo de x, su derivada es 1 sobre x. Y si derivamos logaritmo de x más c, su derivada va a ser 1 sobre x. Este es el caso para cuando el valor de n vale -1. Seguimos con más fórmulas de integración. Tenemos entonces acá la función e a la x. La función integrando es e a la x. Entonces, ¿cuál es la función cuya derivada es e a la x? La función va a ser e a la x. Si derivamos esta función, su derivada sigue a ser la misma, ¿no? Va a ser la misma. Y si derivamos e a la x más c, su derivada va a ser e a la x. De esta función a elevado a la x, donde a es un número positivo, distinto de 0, ¿no? Y negativo tampoco. A es positivo. A es mayor que 0 y ya es distinto de 1. Entonces, acá, ¿cuál es la función cuya derivada es a la x?
La función va a ser lo siguiente. Esto es por intuición. Cada una de estas formulitas de integración lo estoy obteniendo por intuición. A a la X dividido entre logaritmo natural de A. Derivamos esta función. Su derivada es A a la X. Y si derivamos esta expresión, sigue va a ser su derivada A a la X. Logaritmo de A siempre tiene que ser un número positivo para que exista el logaritmo. Y para que no exista división entre 0, el valor de A tiene que ser distinto de 1. Para la función seno de X, ¿cuál es la función cuya derivada sea seno de X? La función es negativo coseno de X. Si derivamos negativo coseno de X, su derivada es seno de X positivo, más la constante C. Y así continuamos. Del coseno, la función es seno de X. Derivamos el seno, su derivada es coseno. Derivamos seno de X más C, su derivada sigue va a ser coseno. Para la tangente, ¿cuál sería la función? Va a ser logaritmo natural, es negativo. Negativo logaritmo natural del coseno de X más C. Derivamos esa expresión, su derivada es tangente de X. De la cotangente, la integral indefinida es logaritmo natural del seno de X más la constante C. De la secante, la integral indefinida es logaritmo natural de secante más tangente. Secante X más tangente X más C. De la cosecante es logaritmo natural de cosecante de X menos cotangente de X más C. De la secante cuadrado, ¿cuál es la función cuya derivada sea secante cuadrado de X? ¿Qué función? Su derivada es secante cuadrado de X. La función es tangente de X. Si derivamos la tangente de X, su derivada es secante cuadrado de X. Y si derivamos tangente de X más C, su derivada sigue va a ser secante cuadrado de X. De la cosecante cuadrado de X, la función es negativo cotangente de X más C. Secante por tangente. La integral indefinida es secante de X. Si derivamos la secante, su derivada es secante por tangente. De la cosecante, la integral es negativo cosecante de X más C. Derivamos esta expresión, derivada va a ser cosecante por cotangente de X. De esta expresión, 1 sobre X cuadrado más 1, ¿cuál será la función? ¿Cuál será la integral indefinida o la antiderivada? O la antiderivada general. La función va a ser arcotangente. Derivamos la arcotangente, su derivada es 1 dividido entre X cuadrado más 1, más la constante C. Y así se construye esta tablita, simplemente por intuición. Hay que saber derivar. Ayuda bastante saber derivar para obtener esta tablita de integración, porque al fin y al cabo es la operación inversa. Continuaremos con más. Tenemos 17 formulitas de integración hasta el momento.
Para esta función integrando, ¿cuál será la antiderivada general? La antiderivada va a ser 1 sobre a multiplicado por el arco tangente de x sobre a más la constante de integración, c. A es una constante, puede ser positivo o negativo, pero a cuadrado siempre va a ser positivo. Y acá la variable x está elevado al cuadrado. X al cuadrado más un número positivo, su integral va a ser esta expresión. La fórmula de abajo, el signo solamente varía, ¿no? Casi es similar. Solamente el signo a cuadrado va a ser positivo. Pero con este negativo, esta expresión de acá siempre va a ser un número negativo. Tenemos acá la variable al cuadrado y un número negativo. Entonces, para este caso, para cuando la función integrando es esta expresión, la integral indefinida es 1 sobre 2 veces a multiplicado por el logaritmo natural x menos a dividido entre x más a más la constante c. Derivamos esta función, su derivada va a ser esta expresión. Fíjense que de ambas, solamente el signo, ¿no? El signo solamente varía. Solamente por eso las antiderivadas son distintas. Mucho cuidado con eso. Acá entonces tenemos esta función integrando. ¿Cuál será su antiderivada general? La antiderivada va a ser arcoseno, ¿no? Arcoseno de x más la constante c. Si derivamos esta expresión, su derivada es 1 sobre raíz 1 menos x cuadrado. Y así continuamos. Para esa función integrando, la antiderivada general va a ser arcoseno de x sobre a más la constante c. Para esa función integrando, la antiderivada va a ser logaritmo natural de x más raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado más la constante c. Esos serían. Hay algunos más, 23, 24, 25, 26. Ya. Entonces, para cuando la función integrando es el seno hiperbólico de x, para funciones hiperbólicas, para cuando la función integrando es el coseno hiperbólico de x, para cuando es secante hiperbólica cuadrada de x, cosecante hiperbólico cuadrado de x. ¿Cuál será la función integrando? ¿Qué función tendría que venir acá para que su derivada sea seno hiperbólico de x? Sencillo, ¿no? Esa función va a ser el coseno hiperbólico. Si nosotros derivamos el coseno hiperbólico, su derivada es seno hiperbólico. Acá, si nosotros derivamos el seno hiperbólico,
Su derivada es coseno hiperbólico de x. Para la secante hiperbólica cuadrada, la función es tangente hiperbólica de x más c. Y para la cosecante hiperbólica, la función es la cotangente hiperbólica de x más c. Eso entonces. De esta tablita de integración tienen que memorizarse. Es necesario de memoria saberlo. Ahora, como les había dicho, ¿no? Al x, a la variable de integración, también se la denomina variable muda. Porque si nosotros integramos esa función, la integral de la cosecante hiperbólica de u, la integral de esa función va a ser la cotangente hiperbólico de u más c. Hemos obtenido, ¿no? Es la misma función, solamente que está expresada en términos de u. Por eso la variable x se la denomina variable muda. Derivamos esta función respecto a u, su derivada va a ser cosecante hiperbólica cuadrada de u. Es por ello que se denomina variable muda. Ya. Otra diferencia de la derivada. Nosotros, sea cual sea la función, y igual a e a la seno de x cuadrado, tangente de x, ya digamos. De esta función, podíamos hallar a su respectiva derivada, ¿no? Aplicando las reglas de derivación y aplicando tablas de derivación de cualquier tipo de función. En cambio, acá, en las integrales, no va a ser ese el caso. Para ciertas funciones no va a existir una integral indefinida o no se la va a poder expresar en términos de funciones elementales. Por ejemplo, para esta función e a la negativo x al cuadrado, esa función no tiene una integral indefinida, no tiene una antiderivada general que se pueda expresar en términos de funciones elementales. Esta otra función, seno de x sobre x, tampoco tiene una antiderivada general que se pueda expresar en términos de funciones elementales. Eso. Y eso sería entonces tablas de derivación, tablas de integración, perdón, tablas de integración. En total les estoy presentando 26 formulitas de integrales. Ya les he explicado cómo se obtiene esta tablita de integración. Vamos a utilizarlo. Aparte de esa tabla de integración, existen los métodos de integración. Estos métodos de integración son artificios. A diferencia de la derivada, ¿no? En la derivada eran reglas de derivación. En cambio, acá en la integral son artificios que vamos a utilizarlo. A partir de la tabla de integración y a partir de estos artificios, que también se denominan métodos de integración, vamos a poder hallar la integral de algunas funciones un poco más complejas, solamente de algunas, no de todas.
Porque en estos casos, ¿no? En estos casos no existe una integral indefinida que se puede expresar en términos de funciones elementales. Tablas de integración y métodos de integración. Yo les voy a enseñar los principales métodos de integración. Comenzaremos con este primero, el denominado método de descomposición. Este primer método de integración. Tenemos entonces acá la integral de f minúscula de x diferencial de x. Si a f minúscula de x nosotros lo podemos descomponer en la suma de otras dos funciones o la resta de otras dos funciones o más funciones, de esta manera, f1 más f2. Ahora, por la propiedad de la integral, esa suma lo podemos expresar de esta manera. La integral de f1 más la integral de f2. La idea de este método es que estas dos integrales sean mucho más sencillas de resolver, sean mucho más sencillas de hallar. En eso consiste este método, el método de descomposición. Vamos a hacer algunos ejercicios para aplicar. Hallaremos la siguiente integral. La integral x menos 1 cuadrado, x diferencial de x. Ya. Acá entonces, nuestra función integrando. Directamente no tenemos en las tablitas de integración este tipo de función, x menos 1 cuadrado dividido entre x. No podemos aplicar la tablita de integración. Reescribiremos esta función integrando. Álgebra. Hay que utilizar álgebra. Entonces acá podemos reescribir de la siguiente manera. La integral va a ser igual a... ¿Qué podemos hacer? El numerador. Podemos desarrollar el binomio x cuadrado menos 2x más 1. Dividido entre x, diferencial de x, ¿no? Distribuimos el denominador. Operaciones algebraicas, ¿no? Distribuimos el denominador. Tendríamos entonces la integral de x cuadrado sobre x menos 2x sobre x más 1 sobre x, diferencial de x. Estamos reescribiendo la función. Un poquito más lo reescribiremos. La integral va a ser, simplificamos, ¿no? Ahí tendríamos x menos 2 más 1 sobre x, diferencial de x. Aplicando ahí entonces la propiedad de linealidad, esta propiedad, ¿no? La integral de AF de x más BG de x, diferencial de x, a la integral de f de x, diferencial de x más b, integral de g de x, diferencial de x. Aplicando esta propiedad de linealidad acá, nuestra función integrando, tendríamos la integral de x diferencial de x menos 2, la integral de 1 diferencial de x,
más la integral de 1 sobre x diferencial de x. La propiedad de linealidad. Ahora, estas integrales de acá son más sencillas de hallar que la que teníamos en primero, ¿no? El original. Son más sencillas de hallar estas integrales por separado. Podemos hallarlos de las tablitas de integración. Acá entonces tenemos lo siguiente. De tablas conocemos esta integral, x a la n diferencial de x. La integral es x a la n más 1 dividido entre n más 1, más la constante c. El valor de n tiene que ser distinto de menos 1, porque si no existiría división entre 0 acá, ¿no? El antiderivada. Y para el caso especial de cuando n vale menos 1, la integral es logaritmo de x más c. Eso entonces. Para esta función, el valor de n vale 1. Vale 1. La integral va a ser x a la n más 1. 1 más 1 sería, ¿no? Sería 2. Dividido entre n más 1. El valor de n es 1. 2. Menos 2 multiplicado por. Acá tenemos la integral de 1 diferencial de x. Esto también de tablitas de integración lo podemos obtener. La integral va a ser x. Si derivamos x, su derivada va a ser 1. Y finalmente, la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. Esto más la constante de integración c. Y esta sería nuestra solución de nuestra integral. En eso consiste el método de descomposición. Hay que practicar bastante. Hay que familiarizarse con este método. ¿Dudas, preguntas? La idea de este método, ¿no? F de x es descomponerlo en la suma o resta de otras funciones que son más sencillas de hallar su integral. Acá, ¿no? Esta función hemos descompuesto en la suma o resta de otras funciones que son más sencillas de hallar su integral. Esa es la idea de este método. Ya, continuaremos entonces. Continuaremos.
De esa función entonces, tenemos acá la función integrando. ¿Qué podemos hacer aplicando el método? La idea del método es descomponer esta función en la suma o resta de otras funciones que son más sencillas de hallar su integral a través de la tabla de integración. Esa es la idea del método. Trabajaremos acá dentro de la raíz. Cálculos auxiliares entonces. Tenemos este binomio. ¿A qué es igual este binomio? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Simplificando algunas cosas, x cuadrado, por ejemplo, podríamos reescribirlo de la siguiente manera. X a la cuarta más 2 más 1 sobre x a la cuarta. Entonces, acá tenemos una equivalencia, ¿no? X cuadrado más 1 sobre x cuadrado elevado al cuadrado va a ser igual a x a la cuarta más unos x a la menos 4, ¿no? Reordenándolo, y más 2. Lo que está dentro de la raíz podemos escribirlo de esta manera. Y nuestra integral quedaría de la siguiente manera. La integral de 1 sobre x al cubo, reescribiéndolo, multiplicado por la raíz cuadrada y lo que está dentro de la raíz es x cuadrado más 1 sobre x cuadrado elevado al cuadrado. Diferencial de x. Acá entonces la potencia y la raíz se pueden simplificar. Y nos quedaría lo siguiente. La integral sería igual a la integral de 1 sobre x cubo multiplicado por x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Así nos quedaría. Diferencial de x. Podemos distribuirlo. La integral quedaría entonces como x cuadrado entre x al cubo va a ser 1 sobre x. 1 sobre x cubo, 1 sobre x cuadrado, 1 sobre x a la quinta. Todo esto diferencial de x. La función entonces lo hemos descompuesto en la suma de otras dos funciones que son más sencillas de hallar su integral. Ya podemos hallar. Acá entonces de tablas conocemos lo siguiente. La integral de x a la n diferencial de x de memoria, ¿no? Ya hay que memorizar x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante c. Y la integral de 1 sobre x diferencial de x es igual a logaritmo de x más c. Aplicamos esas dos. Primeramente, ¿no? La propiedad de linealidad. Así lo podemos reescribir.
1 sobre x diferencial de x más la integral de 1 sobre x a la quinta, ¿no? Acá, que podemos reescribirlo como x a la menos 5. Diferencial de x. La integral entonces nos quedaría como el logaritmo natural de x para la primera y para la segunda. El valor de n es menos 5 en este caso. Y la integral va a ser x elevado a la menos 5 más 1 dividido entre menos 5 más 1. Más la constante c. Esa sería la integral. Operaciones algebraicas, un poquito lo podemos reescribir. Logaritmo de x. Acá en el denominador tendríamos menos 4. Menos un cuarto, ¿no? Todo eso lo podemos reescribir de esta manera. Negativo 1 dividido entre 4x a la cuarta. Acá es menos un cuarto, ¿no? Menos un cuarto. Y acá sería x a la menos 4, que lo podemos reescribir como 1 sobre x a la cuarta. Esto sería entonces la integral indefinida, más la constante de integración c. Y esta sería nuestra solución de nuestra integral. Y ahí acabaría nuestro problemita. ¿Dudas, preguntas? Ya. Continuaremos entonces. Esa integral. 2x más 1, negativo, 5x menos 1, dividido entre 10 elevado a la x. Podemos distribuir, ¿no? El denominador. La idea de este método es descomponer la función integrando en la suma de otras funciones que son más sencillas de hallar su integral. Descomponemos entonces. Tendríamos acá, distribuyendo el denominador, 2x multiplicado por 2, así lo podemos reescribir. Dividido entre 10 elevado a la x. Menos 5x multiplicado por 5 elevado a la menos 1. Dividido entre 10 elevado a la x. La integral quedaría como la integral de... Tendríamos acá un poco mejor reescribiéndolo.
la constante que es 2. 2 a la x entre 10 a la x. Eso podemos reescribirlo como 2 décimos elevado a la x. Acá lo propio, ¿no? Negativo 5 a la menos 1, un quinto. Y tendríamos acá 5 sobre 10 elevado a la x. Diferencial de x. Ahora acá aplicamos la propiedad de linealidad de la integral. Tendríamos entonces lo siguiente. La constante 2 multiplicado por la integral de la primera función, esta función, un quinto, ¿no? Simplificándolo. Menos un quinto. Perdón, acá diferencial de x. Menos un quinto, la integral de la segunda función. Sería un medio. Un medio elevado a la x, diferencial de x. Un poquito mejor lo reescribiremos. 2 multiplicado por la integral. Mm, un quinto lo podemos reescribirlo como 5 elevado a la menos 1. Eso elevado a la x, diferencial de x, menos un quinto acá. La integral de 2 elevado a la menos 1, elevado a la x, diferencial de x. Ahora nosotros conocemos de tablas la siguiente integral. La integral de a la x, diferencial de x, donde a es una constante positiva, distinta de 1. Positiva distinto de 1 y distinto de 0. Para esa integral, la integral es la misma, a la x, dividido entre el logaritmo natural de a, más la constante de integración c. Para esa integral entonces, para esa primera integral, el valor de a es esto, ¿no? Ese número, 5 elevado a la menos 1. Ese es el valor de a. La integral entonces nos quedaría como sigue. 2 multiplicado por ese valor de a elevado a la x, dividido entre el logaritmo natural de ese número a. Eso para la primera integral. Menos un quinto. Y para la segunda integral, el valor de a es un medio, ¿no? O 2 a la menos 1. Entonces, la integral sería 2 a la menos 1 elevado a la x, dividido entre el logaritmo natural de a, 2 a la menos 1.
Esto entonces más la constante de integración c. Esta sería nuestra integral. Un poco mejor lo reescribiremos. 5 a la menos 1 tenemos acá. Menos 1 está en el exponente. Ese menos 1 puede bajar a multiplicar por propiedades de logaritmos. Tendríamos lo siguiente entonces. 2 dividido entre negativo 1, logaritmo de 5. Eso multiplicado por de acá. Eso lo podemos reescribir de la siguiente manera. 5 a la menos 1 es un quinto. Elevado a la x. Menos, acá similar, ¿no? Este menos 1 que está en el exponente a multiplicar por propiedades de logaritmos. 5 multiplicado por menos 1 multiplicado por el logaritmo natural de 2. Y lo que está acá podemos reescribirlo como un medio. Medio elevado a la x. Todo esto más la constante de integración c. Un poquito mejor lo reescribiremos. Tendríamos acá negativo 2 sobre el logaritmo de 5. Multiplicado por un quinto elevado a la x. Y acá, menos con menos da positivo. Uno sobre 5 logaritmo de 2. Un medio elevado a la x. Y esto más la constante de integración c. Y esta sería nuestra integral indefinida o antiderivada general de nuestra función. Eso sería entonces. Derivamos esta expresión. Derivamos toda esta expresión. Derivamos todo eso. Derivamos, simplificamos operaciones algebraicas. Al final nos tiene que dar la función integrando. Sí o sí. Así entonces es este método. Sí se aplica. ¿Dudas, preguntas? A ver, un par más haremos, unos dos. No sencillos. La integral va a ser la siguiente función. La integral de... Sencillos haremos. Esa integral. Directamente entonces de tablas de integración, no puedo obtener esta integral. En las tablas de integración hay esto. X cuadrado más 1. Y para esta función, la integral es el arcotangente de X.
Pero no es la misma función, son distintos. Solamente por este x al cuadrado. No es la misma función. ¿Qué puedo hacer entonces acá? Método de descomposición intentaremos aplicar. Artificios, operaciones algebraicas. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. El numerador puedo sumar más 1 y puedo restar menos 1 y no afecto en nada. Luego puedo distribuir el denominador. A sobre C menos B sobre C. Y la integral me quedaría como lo siguiente. X cuadrado más 1 entre X cuadrado más 1 menos 1 dividido entre X cuadrado más 1. Diferencial de X. Acá entonces simplifico. Me va a quedar 1. La integral quedaría como la integral de 1 menos 1 sobre X cuadrado más 1. Diferencial de X. Ahora sí, puedo obtener ambas integrales. Aquí entonces, aplicando la propiedad de linealidad y luego tablas, tendríamos la integral de 1, eso es X, menos la integral de 1 sobre X cuadrado más 1. Esa integral es el arco tangente de X. Y esto sumado más la constante de integración. Derivamos X, su derivada es 1. Derivamos arco tangente de X, su derivada es 1 X cuadrado más 1. Esta entonces sería nuestra solución de nuestra integral. Esa es la idea, ¿no? Del método. Derivamos esta función, operaciones algebraicas. Al final la derivada tiene que ser la función integrando. Un par más haremos. Ejercicio 4, ejercicio 5. La integral va a ser lo siguiente. Esta función entonces, la integral de tangente cuadrado de X, diferencial de X. De tablas podemos obtener lo siguiente. De memoria entonces, no hay que estar empezando a memorizar. La integral de la tangente de X podemos obtener. También podemos obtener la integral de la secante cuadrado de X. Y demás funciones trigonométricas, ¿no? Su respectiva integral. Para la tangente de X es negativo logaritmo natural de coseno de X. La integral. Y para la secante cuadrado de X, la integral es tangente de X. Nuestra función integrando es tangente cuadrado de X. La tangente está elevado al cuadrado. Es distinta, ¿no? De esta función. Acá la tangente está elevada a la primera potencia. Son distintas ambas integrales, ambas funciones integrando. No podemos aplicar esa tabla de integración. Tampoco esta otra, ¿no? Secante cuadrado de X, tangente cuadrado de X. No es la misma función. Lo que podemos hacer es utilizar identidades trigonométricas y expresar esta función de otra manera. Acá entonces decimos por identidades trigonométricas
El más sencillo, ¿no? La más sencilla identidad trigonométrica es seno cuadrado de un ángulo A, digamos, más coseno cuadrado del mismo ángulo. Eso siempre va a ser igual a 1. Si en esta ecuación multiplicamos miembro a miembro por 1 sobre coseno cuadrado de A, el ángulo A, miembro a miembro. Esto entonces, en el lado izquierdo de la ecuación, podemos distribuirlo, ¿no? A la suma. Tendríamos entonces acá seno cuadrado A multiplicado por 1 coseno cuadrado A. Eso es tangente cuadrado. Más coseno cuadrado A multiplicado por el inverso, 1 coseno cuadrado A. La multiplicación va a ser 1. Y en el lado derecho, 1 multiplicado por el 1 sobre coseno cuadrado A va a ser esta expresión, ¿no? 1 coseno cuadrado A, acá. Pero esa expresión nosotros podemos reescribirlo como la secante, ¿no? Va a ser secante cuadrado A. Y acá tenemos otra identidad trigonométrica, lo que vamos a utilizar. Entonces la integral va a ser igual a lo siguiente. Tangente cuadrado A más 1 es igual a secante cuadrado de A, ¿no? Esa es una identidad trigonométrica. Podemos despejar tangente cuadrado de ahí. Esto va a ser secante cuadrado del ángulo A menos 1. Esta identidad entonces vamos a utilizar. La tangente cuadrado vamos a expresarlo como esta resta de la secante menos 1. Acá tendríamos entonces secante cuadrado de x menos 1. Todo esto diferencial de x. Hemos descompuesto la función integrando en la resta de otras dos funciones que son más sencillas de hallar su integral. Aplicamos la propiedad de linealidad, la integral de la secante cuadrado x, diferencial de x, menos la integral de 1, diferencial de x. Ahora sí podemos obtener acá. La integral sería de la secante cuadrado. La función es tangente, tangente de x. Derivamos la tangente, su derivada es secante cuadrado. Menos, y la integral de esta constante de 1 va a ser x. Si derivamos x, su derivada va a ser 1. Esto más la constante de integración c. Y esta sería nuestra solución de nuestra integral. Y ahí acabaría nuestro problemita. Eso entonces. Aquí quedaremos. ¿Dudas, preguntas? En nuestra próxima clase vamos a ver el método de sustitución. Muy importante esta clase. Quisiera pasar una clase extra. Vamos a estar hablando por el grupo. ¿Dudas, preguntas? Desde lo más básico, ¿no? Vamos a ir avanzando poco a poco hasta lo más complicado. Ya, dejamos entonces acá nuestra clase. Hablamos por el grupo para nuestra clase extra. Su práctica 2 de integrales lo voy a intentar subir esta tarde para que estén practicando, ¿no? Para que lo estén haciendo. Ya, entonces nos vemos.